Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy, después de más o menos un mes, volveremos a conversar con Joaquín Villarino, abogado, presidente del Consejo Minero. Muy bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Federico. Como siempre, un gusto conversar contigo. Igualmente. Nos quedaron pendientes varios temas y por eso concretamos esta continuación de la conversación. ¿Qué te parece que sigamos con las propuestas constitucionales del Consejo Minero en relación con el territorio, con los territorios donde se extrae minerales y las comunidades que hay ahí, la relación con las comunidades, sean pueblos originarios o no? Tremendo tema. Yo creo que probablemente uno de los cambios globales más importantes que está experimentando el planeta, y Chile no es una excepción, es el de la participación ciudadana y el del involucramiento de los ciudadanos, de la sociedad civil en directo en el destino de sus territorios. Y yo creo que ahí nosotros tenemos como país una deuda grande de regulación, de puesta al día en las evaluaciones ambientales, de puesta al día en la participación ciudadana. No cabe ninguna duda que cada vez están más empoderados los ciudadanos y estamos más empoderados, que nos unimos a otras causas que nos parecen nobles y por lo tanto hay que canalizar todo eso y probablemente este proceso constituyente sea un espacio tremendamente razonable para tener esa conversación. Entonces yo creo que aquí hay dos o tres ideas que son bien importantes. La primera tiene que ver con la debida compensación que deben tener las regiones donde se desarrollan actividades como la minería. Nosotros en temas tributarios estamos proponiendo que quede consagrado en la Constitución el que más recursos de los que se recaudan de las actividades mineras queden en las regiones mineras. Seguir considerando que en Santiago se tiene que solucionar todo, que las regiones están como incapacitadas o inhabilitadas para decidir sus propios destinos, para decidir en qué se gastan los recursos que provienen de la industria y para no recibir un pedazo de la torta más grande. La verdad que constituye una deuda histórica con las regiones mineras, hace que no tengan la debida infraestructura y por lo tanto que muchas veces terminen viniendo a Santiago para solucionar sus problemas de salud, sus problemas educacionales o sus demandas por mejores calidades en educación y en salud. Y eso creemos que es impropio y por lo tanto una de las propuestas que hacemos, algo además que hemos venido defendiendo y promoviendo desde hace muchísimo tiempo, es que más recursos que provengan de los sectores productivos como la minería queden radicados en las regiones, con autonomía en las regiones para decidir en qué se gastan esos recursos. Porque el resto es considerar a las regiones como que tienen menos capacidades para discernir y resolver estas decisiones que son muy propias de ellos, que son los que viven en la región. Yo creo que eso es bien importante. Lo segundo, que también es muy importante, es el reconocimiento de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Aquí hay un tremendo desafío para el país. Quizás hay áreas extremadamente conflictivas, delicadas, como son las de la Araucanía, donde no hay mucha minería, prácticamente inexistente, pero hay muchos otros pueblos originarios, más de 10 pueblos originarios representados en la Convención Constituyente, muchos de ellos con asentamientos, con territorios ocupados milenariamente en regiones donde se desarrolla la minería. Chile, como tú bien sabes, aprobó ya hace más de una década el Convenio 169, que les otorga una participación, un derecho a ser consultados y a tener una injerencia importante, decisiva en el desarrollo de los proyectos. Pero al aprobarse este Convenio 169, no se aprobó una regulación y un marco jurídico adecuado, ni se asignaron los recursos adecuados para canalizar estas participaciones, para organizar adecuadamente y de acuerdo con la voluntad de los propios pueblos originarios cómo debían organizarse y cómo debía llevarse a cabo esta participación. No cabe ninguna duda, y yo creo que la presidencia de la Comisión Constituyente quizás es el ejemplo más patente de que es necesario y que esto llegó para quedarse, que deben tener un reconocimiento a nivel constitucional. Y esto va a permitir que a partir de ese reconocimiento tengamos una normativa legal, administrativa, reglamentaria, que permita al menos tres cosas. Uno, el reconocimiento de los derechos de estos pueblos originarios. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Cuál es el alcance de los mismos? La identificación de los territorios. Esto es muy importante. Los países donde se han resuelto los problemas o los conflictos o los desafíos que representan pueblos originarios con el desarrollo de los países, han identificado territorios. Esto es conflictivo, esto demanda mucha voluntad, pero bueno, hay que enfrentar qué significa eso al final de los días. ¿Qué significa el reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios? ¿Qué significa el reconocimiento de sus tradiciones? ¿Qué significa respetarlos y promoverlos?
Ese es un debate abierto y que creemos nosotros que tiene que quedar asentados principios básicos en la propia Constitución, de tal manera que de ahí pueda derivar una legislación acorde, reglamentaria, administrativa y legislativa, que reconozca. Es deber del Estado este reconocimiento, es deber de todos quienes vivimos en este territorio la convivencia pacífica con estos pueblos originarios y la construcción de una cultura que permita la convivencia sana, enriquecedora recíprocamente. Las compañías mineras... Joaquín, Sí, Joaquín, sí. perdón, en relación con esto, antes de irnos, antes de evolucionar en el tema. El convenio 169, hay formas de verlo, de interpretarlo. El Consejo Minero, cuando habla de consultar el proyecto, es una cosa, esto es más que semántica, ¿no? Es solamente una vez que está listo el proyecto ir y consultarlo, o se trata de una presentación anterior, quizás, ¿no? Anterior al inicio de la consulta del proyecto de evaluación, según el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, consultar antes de tener el proyecto listo para iniciar el sistema de evaluación, o incorporar la participación de los indígenas durante el sistema de evaluación. Hay una diferencia que no es menor, ¿no? No cabe ninguna duda. Hoy día el proceso se contempla la participación durante, una vez que se presenta el proyecto, se realizan las consultas. Sin embargo, prácticamente todas las compañías mineras realizan oficiosamente consultas previas. Saben perfectamente que si no tienen algún tipo de acuerdo, visto bueno, información adecuada, reciprocidad en las condiciones de esa conversación, al final los proyectos terminan trunco. Claro, el punto es tener la capacidad de los pueblos indígenas de incidir, no de participar como comparsas, ¿no? Es un tremendo desafío y nosotros nos hemos encontrado muchas veces con que la pillera era lo primero que te señalaba, Federico. Lo que hemos encontrado de manera sistemática es una carencia de recursos suficientes para que se produzca esa participación, y muchas veces terminan las propias compañías mineras poniendo al servicio de algunas comunidades recursos para que puedan tener esa participación en términos similares, igualitarios, de tal manera que hay una conversación de tú a tú transversal, digamos, porque evidentemente las compañías mineras están mejor organizadas, tienen más recursos para hacer estudios, etcétera, y por lo tanto a nosotros a las compañías lo que más les conviene por lejos es tener una contraparte bien informada, bien asesorada, y que permita ser una contraparte que te ayude a construir buenos acuerdos. O si no están bien informados, si no tienen la debida asesoría, si no tienen las condiciones para poder participar de manera habitual, muchas veces están en lugares donde las comunicaciones no son muy buenas, etcétera. La verdad es que terminas teniendo una participación anticipada que es trunca, que no es del todo correcta, y eso es fuente de conflicto. Y mientras más anticipemos esos conflictos, mayores probabilidades de ajustar los proyectos, mayores probabilidades de resolver oportunamente los desafíos que presentan la convivencia con estas comunidades, digamos. Al final, la minería, y esto, fíjate que nosotros adherimos a unos principios que se han desarrollado por el ICMM, que es esta especie de Consejo Minero Mundial para el desarrollo de proyectos en territorio indígena, donde hay pueblos originarios, y que promueve el respeto por su cultura, por sus principios, por su desarrollo. Son estándares a nivel global que estamos utilizando lo mismo que se hace en Australia, en Canadá, etcétera. Digamos, estamos aspirando a lo máximo porque esos son los estándares que imponen el desarrollo de la minería moderna. Hemos cometido errores, sin lugar a dudas, falta mucho por hacer, sin lugar a dudas. El marco jurídico chileno no da el ancho, sin lugar a dudas. Fíjate que nosotros trabajamos en una comisión asesora presidencial en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, para modificar el sistema de evaluación ambiental, y entre otras cosas hacíamos ajustes a materias de este tipo. Y lamentablemente no ha habido ni voluntad ni acuerdo político por sacar adelante un proyecto que ponga al día la legislación, que no solo se hace cargo de las demandas provenientes de los pueblos indígenas, sino que se hace cargo de las demandas de la ciudadanía en general. Aquí... Claro, de los territorios, de las comunidades, claro, que habitan, ¿no? Y en eso, Joaquín, es que para que no nos vayamos a otra cosa, antes de eso, tú hablaste de participación, de estándares mundiales. Esta participación, tanto de pueblos indígenas como de comunidades no indígenas, se está pensando ya en el Consejo Minero de que tengan participación en la gestión, participación en las utilidades, por ejemplo, como en otros lados.
No hay una regla general ni una posición común al respecto, Federico. Hay algunas experiencias en algunos yacimientos mineros donde sí hay participación en los resultados, pero no es la regla general. Aquí yo te diría que las transacciones, mientras menos económicas sean, solo económicas sean, son mejores. Yo creo que no creemos que la construcción de acuerdos de largo plazo que generen beneficios recíprocos genera lazos más firmes que permiten al final que las compañías mineras sean unos buenos vecinos y que la llegada de un proyecto minero no esté bajo el estándar de ojalá no me molesten, sino que de qué manera esto mejora mi calidad de vida en el largo plazo, le da sustentabilidad a mi territorio, y eso hace mucho tiempo que dejó de ser un traspaso de recursos económicos. La verdad que hay evidentemente inversión, pero hay inversión en proyectos que se tienen que no decidir desde las compañías mineras. Cuando uno analiza la historia y ve lo que ocurría hace 2 décadas, a mí nunca me voy a olvidar una anécdota que me contó, que es una mala anécdota, pero la repito yo porque hay que hacerse cargo de los errores que uno ha cometido, que el sector ha cometido. Un australiano me contaba que en Australia, cuando llegaba una compañía minera a un territorio ocupado por unas determinadas comunidades, le decía, mire, lo que nosotros creemos que a usted lo que le hace falta es educación, por lo tanto, le vamos a dar educación. Imagínate el acto de arrogancia de llegar a un lugar y decirle, mire, a usted lo que le hace falta es educación. La verdad es que hoy día no se construyen los acuerdos de esa manera. Hoy día los acuerdos se construyen en mesas que son de igual a igual. Y dice, bueno, mire, a mí me gusta, creemos que aquí hay una riqueza por explotar. ¿De qué manera la explotación de esta riqueza contribuye a una mejor calidad de vida de usted? Y usted defina cuál es su mejor calidad de vida. No se la voy a definir yo. Su mejor calidad de vida tiene muchas veces estándares, parámetros y trayectorias que no tienen que ver con mi cosmovisión ni con mi visión. Las primeras conversaciones que yo tuve, me acuerdo acá en este cargo, con representantes de pueblos originarios en algunas mesas de las muchas que he participado, fue uno de ellos que me decía, mire Joaquín, la gran diferencia que tengo con usted es que sus tiempos, sus ciclos vitales, su aproximación a la Tierra no tiene nada que ver con la mía, y por lo tanto no me hable de plazos como los que me habla usted, ni de cosmovisiones como la... Bueno, hay que volver, hay que remontarse a esos orígenes, hay que tener la capacidad y la generosidad para ponerse en esa posición si queremos construir un país más tolerante, menos enardecido como está hoy día, y que permita una convivencia en lo que hablábamos en la entrevista anterior, Federico, un crecimiento sostenible, que significa desarrollo social, que no es el mismo para todo el mundo, pero que significa también cuidado del medio ambiente y crecimiento económico, que es lo que permite esa armonía entre los tres pilares para que tengamos un mejor país. Claro, tú mencionaste a propósito de esto sustentabilidad. Si los proyectos mineros tienen que ser sustentables, tienen que respetar el medio ambiente, algunos hablan de que tiene que tener licencia social, ¿no? Joaquín, ¿cuáles son las propuestas del Consejo Minero en relación con esto? Es decir, con protección del medio ambiente, con hacer sustentable la actividad. Bueno, nosotros una de las principales propuestas que tenemos en nuestro documento para la discusión constitucional es el principio de sostenibilidad, que debería quedar dentro quizás probablemente de los principios generales o de la introducción de la Constitución. Cuando hablamos en el país de establecer un nuevo pacto para el desarrollo económico de Chile, nosotros creemos que tiene una respuesta fundamental frente a las demandas sociales que tenemos hoy día y frente a los cambios estructurales que está viviendo el planeta, y Chile no es una excepción, entre calentamiento global, cambio climático, pandemias, la verdad que sistemas de trabajo distintos, economía circular, etcétera. Hay un sinnúmero de fenómenos que están reacondicionando nuestra vida. La respuesta nos parece que es el del crecimiento sostenible, y ese crecimiento sostenible no es algo definido por el sector minero. El crecimiento sostenible es algo definido por las propias Naciones Unidas a partir de una pluralidad, de una multiplicidad de iniciativas que llevaron a que el año 2015 se fijara una agenda con objetivos de desarrollo sostenible. Pero eso no se inventó el 2015, ya se venía trabajando desde mucho antes. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen una bajada con unos principios específico, y creemos que eso es lo que debiera moldear el desarrollo de Chile. Y eso significa tres cosas, y las repito. Significa que hay que cuidar el medio ambiente de una manera distinta a cómo lo hemos cuidado ahora. Se necesita más certeza jurídica, se necesita más confianza, se necesita ir un poco más allá de donde estamos hoy día. Y por lo tanto hay que ser más estricto, más riguroso, etc. Segundo,
se necesita propender a un desarrollo social distinto al que hemos tenido hoy día, o parcialmente distinto al que hemos tenido hoy día. Y tercero, para financiar ese desarrollo social y para poder cuidar el medio ambiente del impacto que la actividad humana por sí misma produce, porque cada vez que nos levantamos contaminamos, digamos, no es solo la actividad minera, es cualquier actividad humana está contaminando. Pues bien, se requiere también generar crecimiento económico. Los países que más cuidan el medio ambiente probablemente son los países más ricos, son aquellos donde se genera más riqueza, donde hay más pobreza, no se cuida el medio ambiente, más bien se destruye el medio ambiente, se hace a costa del mismo. Y nosotros creemos que hemos llegado a una etapa de crecimiento donde es posible destinar más recursos al cuidado del medio ambiente, una mejor distribución para que haya un mejor desarrollo social, pero tenemos también que cultivar los pilares que permitan un crecimiento económico que va a ayudar a financiar esas otras dos patas de la mesa. Si solo nos preocupamos del medio ambiente, al final no va a haber un crecimiento sostenible. Si solo nos preocupamos del crecimiento económico, menos aún. Y si solo nos dedicamos a distribuir riqueza sin generarla, la verdad que el canasto se va a quedar vacío más temprano que tarde. Joaquín Villarino, para que vayamos cerrando, ¿qué otras propuestas constitucionales ha hecho o está haciendo el Consejo Minero? Que entiendo que todavía no se da el momento exacto para presentárselo a la Convención Constitucional, pero ya se está difundiendo. Sí, esto está en la página web del Consejo y lo hemos hecho público. Ahora, la Convención está todavía en los reglamentos internos. Así es. El gobierno se ha dado mucha opción de discutir los temas más productivos. A ver, pero ustedes ya lo trabajaron. ¿Qué es lo que se nos queda en el tintero que a ti te parece importante que la opinión pública lo sepa y lo vaya decantando, conversando, discutiendo? Sí, bueno, yo creo que hay algunos principios generales que debieran quedar en la Constitución respecto al desarrollo de actividades económicas. Y esto no es solo aplicable a la minería, pero eso es aplicable a todas las actividades económicas. Lo primero son principios generales que están y han estado en la actual Constitución y en constituciones anteriores, y que han permitido un desarrollo económico importante, con inversión privada importante. Y de la mano de esto va la consagración de algunas normas mineras que nos parecen relevantes, sobre las cuales no me voy a detener mucho porque en la entrevista anterior las tratamos. ¿Te acuerdas de propiedad minera? Sí, hablamos de la propiedad minera, si tenía que ser plena o perpetua, no, en fin, hablamos de todo eso y esto es la continuación. Entonces hagamos solo referencia para no repetir. Tiene muy buena memoria. Entonces, bueno, efectivamente, entonces lo que creemos es que la manera de lograr este mejor desarrollo económico que va a contribuir al desarrollo sustentable es que no haya ningún tipo de discriminación en el desarrollo de iniciativas productivas, que es un principio que ha estado consagrado en la Constitución nuestra y que ha permitido que haya mucha inversión privada, nacional y extranjera sin discriminación, y eso ha hecho que Chile sea por lejos el país de Latinoamérica que proporcionalmente ha captado más inversión extranjera y ha permitido el desarrollo de sectores productivos como servicios, de sectores como la minería, como la energía, con todo lo que hemos desarrollado en energía, toda la innovación en energía que estamos haciendo en Latinoamérica y que es una revolución a nivel global, es gracias a ese tratamiento que permite que captar inversión sin discriminación, con facilidad de acceso al mercado financiero, con la posibilidad de sacar los recursos que se invierten en el país. Creo que ese es un principio de no discriminación y de libertad de inversión en Chile que debería quedar consagrado. Lo segundo, y de la mano con aquello, es que tiene que quedar consagrado algún tipo de recurso que te permita protegerte frente a las arbitrariedades que el Estado puede realizar en quebrantamiento de este derecho que nos parece que debe quedar consagrado en la Constitución. Recursos como el de protección o el de amparo económico son herramientas que dan mucha certeza jurídica. Y al final esto va muy de la mano con el desarrollo de la minería. No todas las constituciones en el mundo tienen un marco jurídico minero, pero Chile lo ha tenido tradicionalmente, no es una invención de la Constitución del 80, donde se consagre que los minerales en general son del Estado, pero que estos son sustancias concesibles. El tener esa categoría constitucional da mucha seguridad y eso es lo que ha permitido que Chile sea el primer productor de cobre del mundo, el primer productor de molibdeno, uno de los grandes productores de plata, y tenga una buena producción de oro, hierro, etc. Entonces creemos que esos principios consagrados a nivel constitucional son francamente importantes y le van a dar esa estabilidad al marco jurídico que va a permitir que ese pilar de desarrollo económico quede consagrado. Por su parte, creemos que todos los principios que tienen que ver con el medio ambiente es otra materia re importante. Y aquí vamos un poquito más allá que simplemente el desarrollo sustentable y hacemos un doble clic en el tema medioambiental.
La Constitución del 80, fíjate que es una Constitución que fue visionaria respecto a los temas medioambientales. Está consagrado como una garantía constitucional el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera. No se cumplió mucho, digamos, eso hay que tener un poco de antenas paradas para las expectativas que se generan en torno a la Constitución. Tú sabes que ha habido muchos lugares donde el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha sido evidentemente quebrantado, digamos, y zonas de sacrificio donde no han vivido así. Pues bien, hay que fortalecer determinados principios medioambientales que permitan de verdad garantizar este derecho a vivir en un medio ambiente que esté no solo libre de contaminación, sino que sea sano y que permita nuestra vida. Y ahí hay algunas evoluciones constitucionales que son bien interesantes a nivel global. Nosotros siempre somos, dentro de todo esto que estamos diciendo, bastante conscientes de lo que puede hacer y puede dejar de hacer la Constitución. Al final, yo creo tenemos que trabajar en una serie de principios básicos que permitan contribuir ciertos consensos sobre los cuales vamos a tener que desarrollar después marcos jurídicos novedosos. No lo va a solucionar toda la Constitución de la República, ni esto va a producir un cambio en 24 o 48 horas ni en un año. Esto va a ser una mirada a largo plazo. Y por eso, la verdad que las esperanzas están puestas en que nuestros constituyentes, después de esta batahola original, digamos, que se ponen de acuerdo las reglas del juego, se conocen, etcétera, se embarquen en la construcción de principios básicos sobre los cuales construir este nuevo país que nos va a demandar mucho tiempo, mucha energía y sobre todo mucha generosidad. Sin eso, sin tiempo, sin paciencia y sin generosidad, la verdad que es poco probable que logremos un mejor resultado. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, podemos hablar mucho rato porque son temas muy entretenidos, pero ya estamos en la hora. Así que te agradezco mucho esta conversación. Cualquier cosa que surja, nos volvemos a encontrar para seguir debatiendo, conversando, exponiendo las posturas del Consejo Minero y poder hacer las preguntas que aparecen como razonables, ¿no? Se nos quedó en el tintero nuestro proyecto Dominga y algunas otras cosas más contingentes que para una próxima oportunidad podemos volver. Para la próxima oportunidad, porque además, por lo que sé, Dominga no es es un proyecto, así que no es parte del Consejo Minero, así que por ahora la dejamos afuera. Eso es cierto, tienes toda la razón, Federico, pero tiene mucho que ver con institucionalidad ambiental, con participación ciudadana. Creo que de alguna manera reúne todos los elementos de lo que hemos estado conversando, así que puede ser muy interesante para una próxima conversación. Estupendo. Joaquín Villarino, muy buen día. Que Gracias, estés muy bien. Tú también, muy buen día.